Hola, mi nombre es Gerardo Zulú y soy terapeuta físico de la Asociación Construyendo Sonrisas. Hoy les voy a hablar sobre el tema del desarrollo de las habilidades de la mano o de las habilidades manuales. Tenemos que tener en cuenta que las habilidades de las manos son importantes porque es la interacción que se tiene con el entorno. Las manos nos permiten interactuar con objetos y tener contacto con las personas. Son nuestras herramientas que utilizamos durante el juego, durante nuestras actividades de la vida diaria o durante actividades que tienen que ver con la productividad. Cuando existe una discapacidad que afecta las habilidades manuales, tenemos que tener en cuenta que esa persona tiene menos oportunidad de registrar información del entorno y experimentar las acciones que tiene, que nos proporciona la mano con su medio ambiente. Cuando hablamos de las habilidades manuales, tenemos que tener en cuenta que es el uso efectivo de las manos para participar en una variedad de ocupaciones. Esto va a depender de una compleja interacción entre el sistema táctil propioceptivo, que es cuando nosotros tocamos un objeto o cuando tocamos a una persona, podemos sentir la suavidad, podemos sentir la textura, podemos sentir la forma y lo podemos retroalimentar con el sistema visual, con los colores, si está en movimiento, en qué lugar está ubicado. Estos dos sistemas trabajan muy en conjunto. Sin embargo, la ausencia del sistema visual o la disminución del sistema visual va a traer consigo algunos problemas que si las otras vías somatosensoriales no están íntegras, tenemos que ir buscando una intervención que pueda mejorar el uso de las manos. De igual manera, el sistema cognitivo o la parte de la cognición es muy importante. Tenemos que saber qué tanto el niño puede comprender las órdenes y qué tanto puede ejecutar las acciones y a qué nivel de complejidad. También tenemos que tener en cuenta los mecanismos posturales en cuestiones de cómo va el niño en el control cefálico, en el control del tronco, en el control pélvico, en cuestiones de miembros superiores e inferiores. Tenemos que tener en cuenta esto para poder hacer una actividad que que requiera el uso de las manos. Para que el uso efectivo de la mano se dé, las habilidades manuales tienen ciertos componentes o patrones de movimiento que se van dando durante el desarrollo neurotípico del niño. Es importante tenerlos en cuenta porque a través de estos vamos a ir interviniendo en nuestro proceso terapéutico. Los patrones son alcance, agarre, sostén, liberación voluntaria, manipulación dentro de la mano y lo que es el uso bilateral de las manos. Cada uno de estos patrones los vamos a ir viendo específicamente a continuación. El alcance es el movimiento de la extensión del brazo hacia un objetivo. Es transportar la mano al objeto con precisión tanto en tiempo como en espacio. Si recordamos, los movimientos del brazo del recién nacido van a ser asimétricos y generalmente van a permanecer en una posición de flexión. Sin embargo, incluso en los primeros días de vida, el bebé muestra una creciente consideración visual de los objetos cercanos a él, y aunado a esto se van activando los brazos en respuesta a estos objetos. Posteriormente, con un mayor deseo de consideración visual de las manos y una mayor estabilidad proximal del brazo, el niño va a sostener la mano más lejos para poder verlas. Este patrón precede al inicio del alcance bilateral simétrico,
que generalmente ocurre primero en una posición supina y luego en una posición sedante. Es probable que el alcance y el brazo extendido ocurran aproximadamente entre los 12 a 22 semanas de edad. En esta etapa, el niño inicia el alcance con una abducción humeral, con una rotación interna parcial del hombro, con una pronación del antebrazo y una extensión completa del dedo. A medida que el bebé muestra una disociación escapular creciente, el movimiento empieza a ser unilateral. La mano se abre en preparación para el agarre del objeto y generalmente está más abierta de lo necesario para el tamaño que es el objeto. A medida que el control escapular y la estabilidad del tronco van madurando, el bebé comienza a usar la rotación externa y la flexión del hombro, la extensión completa del codo, la supinación del antebrazo, la extensión de la muñeca leve durante el estiramiento, así como un codo extendido, una extensión del tronco sostenido y una leve rotación del tronco hacia el objeto de interés, nos están hablando de patrones de movimiento de un alcance maduro. En los próximos años, el niño va a ir refinando este patrón de alcance unilateral, aumentando la precisión de la colocación del brazo y la clasificación de la extensión de los dedos según el tamaño del objeto. La calidad del alcance con el agarre continúa madurando hasta aproximadamente los 12 años de edad, momento en el cual el niño prepara la mano con la abertura óptima para el tamaño de los objetos al inicio del alcance. Antes de esta edad, el niño necesita usar un monitoreo visual para la precisión en la apertura de la mano durante el alcance. El segundo patrón que vamos a ver de las habilidades manuales es el agarre. Este consiste en tocar un objeto con la mano. La clasificación que vamos a ver a continuación dependen del pulgar. Si el pulgar se opone o si el pulgar no se opone. Cuando hay una oposición del pulgar, estamos hablando de diferentes tipos de agarre. El primero es un agarre estándar. Este agarre estándar consiste en 2 puntos de agarre, el pulgar con el dedo índice. Y esto se da a través de las yemas de estos 2 dedos, generalmente con objetos pequeños entre los 2 a los 3 centímetros. También cuando tenemos que agarrar un objeto y transportarlo con precisión, muchas veces el agarre que utilizamos es tridigital o de 3 puntos, el cual hay una posición del pulgar simultáneamente con el dedo índice y con el dedo medio. De igual manera, cuando necesitamos agarrar objetos mucho más pequeños o menos de 1 centímetro, utilizamos el agarre de 2 puntos, pero modificándolo con la superficie de los dedos del pulgar y del dedo índice. Otro tipo de agarre es el esférico. El esférico, como vemos en la imagen, es cuando agarramos objetos como una pelota, en el cual la estabilidad del arco longitudinal es necesario para usar este tipo de agarres. Y esto es para un poquito más de objetos ya grandes. Observaremos la habilidad del niño para controlar los músculos tanto intrínsecos como extrínsecos de la mano. Posteriormente se van dando agarres como el cilíndrico, como el que vemos en la imagen cuando agarramos un rollo como los de papel de cocina o los de papel de baño. El arco transverso, a comparación del anterior que era el longitudinal, es aplanado para permitir que los dedos se mantengan contra un objeto.
Observando este patrón, veremos el control del arco palmar durante el manejo de un objeto relativamente grande. De igual manera, existe el agarre en forma de disco. Este se va a dar por la abducción de los dedos, es decir, cuando los dedos se separan, se van graduando conforme al tamaño del objeto. Va a involucrar la disociación de los movimientos de flexión y extensión y la combinación de la flexión de la muñeca con la extensión de los metacarpofalanges y la flexión de los interfalanges, como vemos en la imagen. Generalmente es cuando agarramos, por ejemplo, un plato plano o están jugando los niños con los discos de lanzamiento, entonces podemos ver este patrón. La categoría de no oposición del pulgar, tenemos el agarre en gancho, que es usada para mantener fuerza de agarre al mantener los objetos. Indica la habilidad del niño para sostener la muñeca en extensión durante la flexión de los dedos. Generalmente esto sucede cuando agarramos una bolsa o cargamos bolsas del súper o cargamos la mochila en su parte pues de arriba. El siguiente es el agarre de poder. El agarre de poder es usada para el control de instrumentos u otros objetos. Generalmente para utilizar herramientas como lo que es un cuchillo, como lo que estamos viendo en la imagen. Observando este patrón, notaremos el grado de disociación radial cubital en la mano cuando el niño aduce y extiende el pulgar. El otro patrón es el pellizco lateral. Es usado para ejercer poder con un objeto pequeño. Este patrón involucra el control del dedo índice mientras aduce y flexiona el pulgar. Generalmente lo vemos cuando el niño empieza a agarrar una llave o agarra tarjetas y lo va girando, como en la imagen. La secuencia del desarrollo del agarre van a empezar con tipos de agarres cubitales, posteriormente agarres palmares y de último agarres radiales. El agarre radial es la parte de la zona del dedo pulgar y el agarre cubital es la parte de la zona del dedo meñique. De igual manera, cuando empiezan a hacer contacto con la mano, primero es un contacto palmar, después un contacto con los dedos o con la yema de los dedos y de último es un contacto con la superficie de los dedos, que son para objetos mucho más precisos y pequeños. Si hablamos anatómicamente, van a hacer primero uso del flexor largo de los dedos y posteriormente van a hacer uso de los músculos intrínsecos y de los músculos extrínsecos, del flexor largo y extensor de los dedos. El tercer patrón que utilizamos en las habilidades manuales son las habilidades de manipulación dentro de la mano. Entre ellas también hay una clasificación o una subdivisión, el cual está la traslación de los dedos a la palma. Este es un movimiento lineal de un objeto desde los dedos a lo que es la zona palmar. Los dedos se mueven de la extensión a la flexión durante la traslación. Aproximadamente de entre los 12 a los 15 meses de edad, cuando el bebé empieza a usar este tipo de manipulación, por ejemplo, para recoger o esconder pequeños pedazos de comida en su mano. Posteriormente, o aproximadamente entre los 2 años, inicia la traslación de la palma a los dedos. Este
tiene que tener un control aislado del pulgar y empieza desde la flexión hasta la extensión de los dedos. Es mucho más complejo que la traslación anterior. El siguiente es el desplazamiento. Este involucra un movimiento lineal de un objeto en lo que son la superficie de los dedos para permitir el reposamiento del objeto entre las yemas. Esta habilidad es usada frecuentemente en tareas del vestido, por ejemplo, cuando abotonan, cuando se atan los cordones o cuando empiezan a ponerse el cinturón. Generalmente, este tipo de manipulación se da entre los 3 a los 4 años de edad. Luego sigue lo que es la rotación simple. Este involucra darle vuelta a un objeto que es encontrado entre las yemas de los dedos a unos 90 grados o menos aproximadamente. Un ejemplo es cuando desenroscamos la botella para abrirla o la tapa de la botella para abrirla. De igual manera, esto se da entre los 2 a los 2 años y medio. Luego llega una rotación compleja, el cual involucra la rotación de un objeto de 180 a 360 grados, una vez o repetidamente. Este ejemplo es cuando giramos un lápiz al utilizar el borrador y aproximadamente inicia a los 3 años y entre los 4 a 5 años de edad se va consolidando y se va viendo una rotación mucho más madura. Tenemos que considerar ciertos aspectos para que estas manipulaciones se den. Tenemos que saber o ver que en el niño exista movimientos y estabilidad en varios grados de supinación, una estabilidad de la muñeca, agarres de oposición haciendo contacto con la superficie de los dedos, el aislamiento del pulgar y los movimientos de esta zona, el control del arco transverso y longitudinal, una disociación entre lo que es la zona del dedo pulgar y la zona del dedo meñique de la mano, y un aumento y una disminución sucesiva de la fuerza que se genera en la punta de los dedos. El niño inicia o utiliza este tipo de patrón de manipular dentro de la mano cuando se da cuenta de que el objeto no puede ajustarse fácilmente dentro de toda la mano. Después de los 3 años de edad, el niño ya es consciente de estos movimientos y de la manipulación dentro de la mano, y a los 6 años aproximadamente, estos movimientos ya son mucho más estables. Entre los 7 ya empieza a utilizar combinaciones de todos estos movimientos. El siguiente patrón que vamos a ver es el sostén o el transporte. Este es llevar un objeto de un lugar a otro y también es conocido como mover el objeto o elevar el objeto. El sostén o transporte implica una combinación de movimientos corporales acompañado de la estabilización de un objeto en la mano. El niño debe sostener el antebrazo y debe mantenerlo estable mientras esté en cualquier grado de rotación. También debe poder modificar la posición del antebrazo y la muñeca durante el transporte para que los objetos permanezcan en una posición óptima. De manera similar, el niño debe ser capaz de usar movimientos de rotación del hombro simultáneamente con la flexión y abducción del hombro para que se mantenga una orientación adecuada. El siguiente patrón es la liberación voluntaria, el cual es la intención de soltar un objeto de la mano. Depende del control de los movimientos del brazo y de los dedos.
Para colocar y realizar la liberación, el brazo debe moverse con precisión y luego estabilizarse a medida que el dedo y el pulgar se extienden. Inicialmente, el niño o el recién nacido no va a liberar voluntariamente los objetos. Hay que tener que forjar un poco para quitar el objeto, ya que al inicio de la vida, pues los niños mantienen una tendencia a los movimientos en flexión o a posicionar lo que es las extremidades en flexión. A partir de los 9 meses, el niño recién nacido empieza a liberar los objetos sin la estabilización con la otra mano. Se da bastante la extensión del brazo, al igual que una estabilización del codo, y se empieza a incrementar el control humeral. Aproximadamente al año se empieza a tener una maduración de la estabilización del hombro, del codo y de la muñeca, aunque hay cierta inestabilidad en las articulaciones metacarpofalángicas y una excesiva extensión de los dedos, lo cual estamos hablando que a partir de este año es cuando la liberación voluntaria empieza a madurar. Ahora vamos a ver el uso bilateral de la mano o coordinación bilateral de la mano. Desde el inicio de los patrones hemos estado hablando cómo el niño ha progresado desde los patrones de movimiento asimétricos hasta los patrones de movimiento simétricos, los cuales es importante recordar que los movimientos asimétricos del principio son importantes hasta los 3 meses de edad. A partir de los 3 meses a los 10 meses, los patrones simétricos van a ir predominando. Y es cuando el alcance bilateral, el agarre, la llevada de los objetos a la boca o de la mano a la boca van a ser actividades principales que van a ir desarrollando lo que es el uso bilateral de la mano. El control de estos movimientos se va a originar proximalmente en los hombros, permitiendo que las manos se vayan enganchando y se vayan llevando a línea media. Entre los 9 y los 10 meses de edad, el bebé puede sostener un objeto en cada mano y golpearlos juntos. Esta capacidad de sostener un objeto en cada mano al mismo tiempo es fundamental para el desarrollo de habilidades bilaterales complejas. A los 10 meses de edad, la acción bimanual está bien diferenciada, con una mano agarrando el objeto y la otra mano manipulando parte del mismo. Habilidades bilaterales más complejas dependen de esta acción. La actividad bimanual surge primero como movimientos recíprocos o alternos de la mano, luego como movimientos simultáneos de la mano. Entre los 17 y los 18 meses de edad, los infantes usan con frecuencia estrategias de roles diferenciados, es decir, una mano estabiliza o sostiene el material y la otra lo manipula o realiza las actividades. Para que estas habilidades emerjan, el bebé debe ser capaz de utilizar las 2 manos simultáneamente para diferentes funciones. La estabilización efectiva de los materiales también depende de la adecuada estabilidad del hombro, el codo y la muñeca. Entre los 18 y 24 meses de edad, el niño comienza a desarrollar habilidades que son precursoras de la manipulación simultánea. El refinamiento de las habilidades bilaterales depende en gran medida del desarrollo continuo de las otras habilidades o patrones vistos, como lo que es el alcance, el agarre, la liberación, la manipulación dentro de la mano. Las habilidades de percepción visual, las cognitivas y el uso efectivo de las áreas motoras que se vuelven más íntegras, lo que lleva al niño a utilizar eficazmente la planificación motora para el desempeño de las tareas. El niño demuestra una manipulación simultánea entre los 2 a los 3 años de edad. La etapa madura del uso bilateral de las manos,
que es la capacidad de usar movimientos opuestos de manos y brazos para actividades altamente diferenciadas, por ejemplo, cortar con unas tijeras, comienzan a emerger entre los 2 años y medio y los 3 años, en donde el niño aplica y refina los patrones de cada etapa del uso bilateral de las manos en una variedad de actividades durante sus actividades de juego o educativas. Esto ha sido todo por este video. Los espero en el video número 2, donde compartiremos más información. Gracias.